Entonces, si alguien conoce Zoom para grabar para los compañeros. Carlos está ahí, no sé si vos estás grabando, Carlos, de tu celular, o no se puede hacer eso. Para mí que el anfitrión debe permitirte grabar, profe, algo así. Bueno. Bueno, de todas maneras, acá grabar en esta computadora. Recording in progress. Ahí sí se está grabando. Bueno. Chicos, cuando se corte, ¿alguien sabe cómo manejar el video? ¿Qué video, profe? El video que yo les voy a hacer ver hoy, podemos manejar al final de la clase, vamos a ver un video, ¿sí? Sobre cibernética, que es el tema que vamos a tratar hoy, además de las patologías de la comunicación. Entonces, no sé si alguien maneja el otro sistema que no sea Zoom. El Meet. El Meet, sí. Entonces yo les envío. Yo manejo también eso, profe. Sí, es que por ahí necesitas. Elena, bueno, entonces yo te voy a enviar o pedirle a Carlos, ya le envié. Pedirle a Carlos que te envíe el link del video, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, entonces cuando se corte esto, Elena, vos nos vas a hacer una... Mira, estoy aceptando aquí. Invitación. Y vamos a entrar por Google Meet. ¿Está? Profe, está. Y bueno, ahora yo no te digo que te voy a enviar porque tengo que salir otra vez de aquí y estoy aceptando. Entonces, decirle a Carlos que te envíe a través de WhatsApp, porque él está en su celular y no va a poder, me dijo. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, yo bien. te quería decir, profe, que yo no puedo marcar mi asistencia, no sé por qué. ¿Y los demás pueden? Sí pude, profe. Bueno, los que no pueden marcar tienen que hablar con Juan Carlos porque... Tenés que actualizar tu Moodle o entrar desde la página directamente. No entres desde la aplicación. Ahí está teniendo inconvenientes después de actualización. Sí, ya hice eso, Cintia, pero igual. Ya hice. No te permite. Entonces sería realmente con Juan Carlos. Sí, él es el que ve ese tema. Bueno, mientras van entrando, chicos, ya estamos 13. Quiero saber, discúlpenme si hablo muy lento, pero es por el tema que estoy todavía convaleciente, ¿verdad? Quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta para el examen, ya que estamos hablando de temas varios, ¿verdad? Bueno. ¿Hasta qué unidad entraría? Y entraría hasta lo que vamos a ver hoy, que estamos en conceptos generales. Entonces, entraría hasta la cibernética de primer orden y segundo orden, ¿sí? Ustedes tienen resúmenes, chicos, entonces realmente tienen que leer todo lo que tienen. Y sí, es posible para aclarar también los conceptos, escuchar los videos que hemos escuchado, ¿sí? Y bueno, otra cosa que les quería decir es que este sábado no va a haber clases porque yo tengo clases con los de inglés. Entonces, esta es la última clase hasta el día del examen, que va a ser dentro de 8 días, ¿sí?
Entonces, después de las clases, nosotros vamos a tener clase un sábado, después el examen. ¿Está? No va a ser este sábado, va a ser el sábado siguiente. Bueno, entonces voy a empezar ya a compartir pantalla. De lo que tenemos para hoy. Mientras tanto, ustedes me pueden hacer algunas preguntas. Bueno, están viendo ahí la pantalla que dice patología de los axiomas de la teoría de la comunicación. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces vemos que habíamos visto los 5 axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. Y el primer axioma vimos que hacía referencia a no existe la no comunicación, ¿verdad? Aquí vamos a ver las patologías de cada uno de esos axiomas. Entonces, el primer axioma habíamos visto que alega que no existe la no comunicación. Siempre nos estamos comunicando. Y entonces, en este contexto, se pueden dar las siguientes reacciones o formas de comunicación, que son la aceptación, el rechazo, la descalificación y el síntoma como comunicación. Nosotros ya habíamos visto la clase pasada hasta el segundo axioma, las patologías del segundo axioma, pero de todas maneras vamos a empezar otra vez porque pasó mucho tiempo ya eso. Bueno, hoy vamos a dar las 5 formas de patología según cada axioma. Bueno, entonces tenemos que la aceptación, vemos que es una comunicación normal, ¿verdad? Responder adecuadamente a la comunicación del otro, ¿sí? Es la comunicación correcta. El rechazo también es una forma de respuesta a la comunicación, ¿verdad? Y alude a no querer establecer una comunicación con el otro, no querer escuchar al otro, ¿verdad? Se rechaza ese acto de comunicar. Entonces, la persona que no quiere comunicarse dice que está ocupado, voy a hablar contigo otro día, será en otro momento, etc. Está rechazando. Entonces, una de las formas de la patología del primer axioma es el rechazo. La segunda forma sería la descalificación, que consiste en desanimar a una persona que quiere comunicarse, ¿verdad? No, en este caso, no es que se utiliza el rechazo, no se le rechaza a la persona, sino que se trata de desanimarla para no comunicarse, ¿verdad? Entonces, la descalificación puede ser, por ejemplo, cambiar de tema, mirar a otra parte, ¿verdad? Hablar a una persona y que esa persona te responda en otro idioma, y etcétera. Entonces, se está descalificando la comunicación y se produce una patología. Luego está el síntoma como comunicación que habíamos visto que alude a que la persona no rechaza ni descalifica la comunicación, sino que expresa un síntoma para cortar esa comunicación que se está queriendo entablar. Entonces, la persona dice, me encantaría hablar con usted, pero tengo mucho dolor de cabeza. Generalmente puede fingir el síntoma, ¿verdad? Entonces, no entiende, no escucha porque se siente mal, ¿verdad? Y vemos que en la familia también pueden utilizarse algunos síntomas así para que la persona resuelva algún problema de comunicación. Por ejemplo, el niño que dice que le duele la panza, ¿verdad? Porque no quiere ir al colegio, o hay muchos casos, ¿verdad? Que en una familia se puede utilizar un síntoma para no comunicarnos. Bueno, luego está el segundo axioma que decía que en la comunicación hay un aspecto de contenido y un aspecto de relación. El aspecto de contenido hace alusión a lo que se dice durante la comunicación, lo que uno expresa, ¿verdad? Y el aspecto de relación hace alusión a la forma en que se dice, a la forma en que uno se expresa y tiene que ver con la relación entre las personas que se están comunicando,
Entonces, en este contexto se pueden dar las siguientes variables entre contenido y relación. Cuando se da un acuerdo en el contenido y acuerdo en la relación, aquí todavía no hay patología. Este es el estado ideal de una comunicación, ¿verdad? Estamos en que las personas están de acuerdo en el contenido que están comunicando y también en la relación. No hay ningún tipo de conflicto, ¿sí? Bueno, luego las patologías ya se dan a partir de la forma de desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. Luego, otra forma es el desacuerdo en el contenido y el acuerdo en la relación. Otra forma, el acuerdo en el contenido y el desacuerdo en la relación. Y la última forma, la confusión entre los dos aspectos. Ustedes se acordarán porque estuvimos viendo esto. Hasta aquí llegamos a la clase última. Bueno, entonces, si tenemos un desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación, en el acto comunicacional, entonces esta es el peor panorama que se puede presentar en el acto de la comunicación. ¿Por qué? Porque hay desacuerdo tanto en el contenido como en la relación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que la pareja está a punto de separarse. Entonces viven discutiendo, ¿verdad? Se contradicen, no se ponen de acuerdo. Entonces hay desacuerdo entre lo que se dice y la forma en que se dice. O sea, entre el contenido y la relación. Bueno. También, como hemos visto, aparecen las patologías cuando existe desacuerdo en el contenido y acuerdo en la relación. Y acuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. Bueno, y vamos a ver, según el tercer axioma, dice que toda relación, toda comunicación tiene un aspecto de contenido, que es lo que vimos, ¿verdad? Lo que se dice, y un aspecto relacional, cómo se dice. El segundo clasifica al primero y es, por tanto, una metacomunicación. Habíamos visto que la metacomunicación es la comunicación de la comunicación, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos correspondientes. Entonces, la relación es más importante porque le da sentido al contenido, ¿sí? Pesa más el aspecto de relación que el aspecto de contenido. Entonces la pregunta, ¿de cuándo es más fácil de resolver un desacuerdo? Cuando el desacuerdo está en el nivel de contenido o cuando el desacuerdo está en el nivel de relación. Y como el aspecto de relación es que el que pesa más, ¿verdad?, que el contenido, entonces es más fácil de resolver un desacuerdo cuando está en el contenido que cuando el acuerdo en la relación existe. Por ejemplo, mi pareja tiene una opinión diferente a la mía sobre un mismo tema. Ahí no estamos de acuerdo en el contenido, sí, pero existe acuerdo en la relación, nos llevamos bien, solamente que en ese aspecto no estamos de acuerdo. Entonces, conversando, podemos llegar a un acuerdo fácilmente. Bueno, sin embargo, si hay acuerdo en el contenido, como hemos dicho, y desacuerdo en la relación, es más complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ambos están en desacuerdo en su relación, entonces difícilmente se va a resolver el desacuerdo en el contenido, porque ya se llevan mal y todo lo que expresa uno, el otro toma mal. Por más que no sea tan terrible lo que está expresando, pero como se lleva mal con la persona, entonces ya no acepta lo que dice esta persona, ¿sí?
Y la última posibilidad de formación de patología en este axioma es la confusión entre los dos aspectos. Habíamos visto que en este caso no se sabe, no se vislumbra dónde está el desacuerdo. Si no está claro, ¿verdad? Si en un nivel de relación o en un nivel de contenido. Entonces, el ejemplo alega que el esposo está en su casa y entra una llamada de un amigo de ambos y el esposo invita al amigo que está asistiendo a un congreso en la ciudad a quedarse en la casa. Al llegar la esposa a la casa, le expresa a su esposo que no está de acuerdo con que haya invitado al amigo. Entonces ellos, como están discutiendo mucho por ese tema y no llegan a un acuerdo, entonces van a un consejero matrimonial y llegan a la conclusión, junto con el consejero, de que la esposa le molestó no solamente, no precisamente que el marido haya invitado al amigo, sino que lo que le molestó es que no hubiera consultado con ella, ¿verdad? Primeramente. Entonces tenían un desacuerdo en la relación y no en el contenido. Entonces hay una confusión entre los dos aspectos. Bueno, luego está este segundo axioma también habla del alter ego. El alter ego es literalmente es mi otro yo, ¿verdad? Es aquella persona que más nos representa, que más se nos parece, con quienes nos sentimos identificados. Bueno, entonces mi alter ego puede confirmarme, puede rechazarme o puede desconfirmarme. Cuando me confirma mi self, mi yo, ¿verdad? Entonces ahí no se produce ningún conflicto en la comunicación. Sin embargo, cuando me rechaza, su postura es: tú estás equivocado, no acepta mi self. Y cuando me desconfirma, niega mi self, ¿verdad? Tú no existes, ¿verdad? Me ningunea totalmente. Yo no existo para esa persona, ¿sí? Bueno, entonces ejemplo, se ve aquí un ejemplo bastante simple, ¿verdad? Uno llega a una reunión y puede sentir que es aceptado, ¿verdad? O puede ser rechazado, o puede ser negado, ¿verdad? Nadie le registra a uno, es como si fuera que no existiera. Bueno, entonces vemos que ser desconfirmado o no existir para el otro es una situación más desagradable que ser rechazado. Porque cuando sos rechazado, te están viendo, ¿verdad? Y existís. No te aceptan, te rechazan, pero sí existís. Sin embargo, cuando la persona te está desconfirmando, no existís para esa persona, ¿sí? Bueno, entonces, con el ejemplo de la reunión, se acercan y te invitan a incluirte en un grupo y te dicen: siéntate aquí o pasa, ponte cómoda. Entonces te están confirmando. Sin embargo, en una situación de rechazo, puede ser que uno llegue a la reunión, te miren, ¿verdad? Te miren con desagrado y puede ser que no les guste cómo estás vestida. Entonces, uno siente ese rechazo. Y la desconfirmación se daría cuando llegas a una reunión y nadie te registra, ¿verdad? Nadie ni siquiera se da cuenta que uno está ahí, ¿sí? No existe uno no existe para el otro. Bueno, en el contexto paciente psicólogo, vemos que el rechazo se puede dar cuando un psicólogo está muy cansado, por ejemplo, y ni siquiera se percató de que había otro paciente que lo estaba esperando. Entonces, este paciente solamente quiere consultar con él porque ya le tiene confianza, ya le conoce. Entonces el psicólogo le dice que al paciente que vaya a otro psicólogo que está de guardia en ese momento, que él no le puede atender, ¿verdad? Le está rechazando. Bueno, luego está
el ejemplo de desconfirmación, entonces se daría cuando un paciente llega acompañado de un familiar y el psicólogo no le mira, no le registra, no le pregunta nada. Es como que el familiar no existe, ¿verdad? Solamente se refiere al paciente. Bueno, y un ejemplo de rechazo es cuando ese familiar que le acompaña al paciente, entonces quiere expresarse y el psicólogo le dice que él no necesita agregar nada, que no es importante que él coopere durante la entrevista, ¿verdad? Que él solamente quiere escuchar al paciente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Tercer axioma. El tercer axioma decía que la naturaleza de una relación depende de la puntuación, que sería la interpretación, ¿verdad?, de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. La puntuación hace referencia al, como es la interpretación, entonces al punto de vista que las personas tienen acerca de lo que se comunican. La patología en este axioma podría darse de dos maneras. Cuando surgen discrepancias, en el caso de que uno de los dos comunicantes no cuenta con la misma cantidad y calidad de información que el otro, pero no sabe, ¿verdad? Y cuando se da una profecía autocumplidora. En el primer caso, vemos que cuando el paciente no tiene una información completa, ¿verdad? Entonces surgen discrepancias porque se niega rotundamente a consumir un ansiolítico, en este caso, ¿verdad? Y es porque cree que su organismo se va a acostumbrar y dependerá de unas pastillas. Entonces el psiquiatra le explica o debe explicarle o darle más información, ¿verdad? De cómo le va a beneficiar si él consume los ansiolíticos. Bueno, entonces, cuando los comunicantes, ¿verdad?, están en condiciones de metacomunicarse, o sea, de hablar de la comunicación, o sea, de comunicar la comunicación, de hablar acerca de lo que se comunicó, entonces ahí se rompe ese círculo vicioso de intercambio de ideas o discusiones. Sí, tenés que tomar, no quiero tomar, me va a hacer mal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el psiquiatra, ¿qué es lo que hace? Le explica al paciente sobre la comunicación anterior, ¿verdad? Le explica, le utiliza una metacomunicación, se metacomunica. Le explica por qué debe tomar el ansiolítico y le da más información al respecto de por qué los ansiolíticos son necesarios en su caso, para su cuadro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces luego vemos otro caso que también se puede producir como patología en este axioma, que es la profecía autocumplidora. La profecía hace referencia a un sesgo en la percepción a través del cual anticipamos hechos y sus consecuencias antes de que ocurran y con una seguridad aplastante. Entonces ahí es cuando nos estamos dejando llevar por lo que se llama profecía autocumplidora. Bueno, chicos, yo creo que vamos a alcanzar. Si es que se corta, entonces ya saben, Elena va a hacer la invitación ya para el Google Meet, ¿sí? Y vamos a aceptar a Elena en el Google Meet. ¿Les parece? Sí, Sí, profe, profe, pero esta clase se estaría grabando también, ¿o ya no? Sí, sí, todas las clases se van a grabar. Yo creo que Elena también va a poder grabar esa, ¿verdad? Elena. Bueno, entonces, faltan 9 minutos. Es algo, entonces, la profecía autocumplidora que sucede cuando se cumple lo que uno pensó que sucedería, ¿sí?
Por ejemplo, tienes un pensamiento y piensas que las cosas se van a dar así como tú pensaste. Y muchas veces se dan, ¿verdad? Entonces, esa es la profecía autocumplida, que también se llama profecía autorrealizada. Ejemplo, si a menudo uno piensa que nadie le quiere, ¿verdad? Siempre está con esa idea negativa de que eres rechazada, que nadie te quiere, sos muy poca cosa, ¿verdad? Entonces esa idea se reflejará en el comportamiento de esa persona. Te comportará como una persona sin valor. Y los demás realmente no te apreciarán, ¿verdad? Cumpliéndose así la profecía. Tu puntuación, tu interpretación, vimos que es tu punto de vista con respecto a todo, incluyéndote a ti y a los demás. Y eso está relacionado con esa profecía autocumplidora. Ejemplo, cuando vas a consultar con un orientador de quien te dieron una excelente referencia, ya de entrada uno tiene muy buena impresión de él por las referencias que le dieron, ¿verdad? Y eso va a favorecer la relación. También cuando uno va a consultar en un hospital, a un hospital público, y ya tiene una idea preconcebida, ¿verdad? De que en esos lugares los profesionales son mediocres o son impuntuales. Entonces ya de entrada uno va con una predisposición negativa y probablemente eso influya también para que eso se cumpla. Según la ciencia, probablemente eso influye, ¿verdad? La manera en cómo nosotros pensamos influye en lo que pasa en nuestro ambiente. Bueno. El cuarto axioma habla de los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital, entonces, es el lenguaje que la persona expresa tanto en una comunicación verbal o escrita, lo que sus palabras realmente significan. El modo analógico es el lenguaje no verbal. Tiene que ver con la forma en que se dice algo o las señales no verbales que lo acompañan. A veces podemos enviar dos mensajes opuestos, ¿sí? Que a la vez pueden provocar malentendidos. Entonces es muy importante que nuestro lenguaje verbal coincida con nuestro lenguaje no verbal. Nuestro lenguaje analógico coincida con nuestro lenguaje digital. Bueno, entonces este ejemplo ya habíamos visto en el caso de los axiomas, ¿verdad? Que el chico que es esquizofrénico le expresa a su madre que le quiere mucho, ¿verdad? Y se acerca para abrazarle, su madre se echa para atrás, pero también le expresa que le quiere mucho, ¿verdad? Y el niño queda confundido porque su madre se echa para atrás. Bueno, entonces, con el lenguaje digital verbal es más fácil mentir, ¿verdad? Que con el lenguaje analógico, no verbal. ¿Por qué? Porque para comunicarnos analógicamente tenemos que sentir lo que estamos comunicando, ¿sí? Para que el otro nos entienda qué es lo que estamos comunicando. Por ejemplo, en nuestro caso, un paciente nos dice que no tiene problemas mayores con sus padres, pero al decirlo lo notamos compungido, ¿verdad? En casos de adolescentes me suele pasar, ¿verdad? No, que no tiene ningún problema con sus padres, que todo está bien. Sin embargo, no lo noto convencido de lo que está diciendo. Bueno, vamos al quinto axioma. Dice que todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Entonces, los tipos de patologías que se dan en este axioma pueden ser de dos maneras, ¿verdad? Pueden ser una escalada simétrica o cuando se da una complementariedad rígida. Bueno, cuando en una relación solo existe simetría, ¿verdad? Simetría, igualdad, por ejemplo, entre dos amigos existe simetría, entre dos hermanos, ¿verdad? Los dos están en la misma jerarquía de poder. Entonces, ahí se da la simetría. La escalada simétrica es una competencia, es una guerra. Hay un rechazo del self del otro cuando se da una escalada simétrica. Puede ser muy peligrosa
y llegar a situaciones extremas. Llevar a las personas que están en simetría, porque las discusiones van en escalada, van subiendo de intensidad. Un momento, papi, 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 papi. Bueno, entonces, la escalada simétrica es cuando la discusión va subiendo de intensidad, por eso se llama escalada, va en escalada, ¿sí? Ejemplo, una pareja que está en desacuerdo y empieza a discutir, luego empieza a alzar la voz, se insultan, luego ya se empiezan a tirar cosas, va subiendo la intensidad del conflicto. Y sabemos que en nuestro país hubieron muchos casos en que el descontrol llega a tal que la persona mata a su pareja y luego se suicida. Estos tiempos hubo muchos de esos casos, ¿verdad? Bueno, entonces ese hecho sería el extremo de una escalada simétrica. Va escalando, ¿verdad? Va haciéndose cada vez más de alta intensidad el conflicto que ya llega a la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se puede solucionar este tema? Este tema se puede solucionar, les voy a decir, cuando la compañera nos invite ya para el Google Meet. Entonces, chicos, ahora atención a los que entraron después, ¿verdad? Quiero que ahora cortemos la comunicación. Elena nos va a mandar un link para entrar en Google Meet, ¿sí? Luego Profe, vamos a pasa que ver. Elena dice que me parece que está teniendo problema con espacio para grabar la clase. Ella puede Ya. enviarte la solicitud, pero tiene problema para grabarte la clase. Sí, pero yo puedo grabar, ¿verdad? Si me dice cómo hacerlo en Google Meet. Sí, tendrías que tener un programa que se llama OBS o algún otro programa que te pueda grabar la pantalla. Ya. Y No Carlos es no igual puede, que el ¿verdad? Zoom. Carlos no No, puede no, no. grabar de su No, celular. yo también tengo el programa, pero estoy desde el celular. No sé si Carlos ya está disponible. Lo ideal es que tengamos todo este en link y si se manda en el grupo para después cada uno pueda ver o no sé. Me parece espectacular. Bueno, se corta y yo les envío otra vez la invitación. O sea, ustedes me piden otra vez entrar, ¿sí? Vamos a entrar otra vez en el Zoom. ¿Está? Okay, Buena idea. Porque realmente tengo poco espacio no, para no. Entonces, Sí, me parece perfecto. Bueno, porque yo luego no puedo hablar mucho, les estoy diciendo, entonces, después Profe, ya. disculpe, este material usted ya envió porque yo no encontré, no sé si yo no. No, este todavía no envié. Hoy les voy a enviar. Esta noche, y ya termine la clase, les envío. Muchas ¿Está? gracias. Bueno. Ver juntos el video, genial, ¿verdad? Pero realmente, chicos, me canso mucho. Por eso, ¿verdad? Sí, Por entendemos, eso que profe. estoy hablando así en cámara lenta, ¿verdad? Bueno, ya está vuelto a grabar. Bueno, aquí hay otro. May Ullón está entrando. No se olviden de ponerse presentes. Bueno, para los que entraron más tarde, les había comentado que las clases van a ser, el examen va a ser dentro de 8 días y entra todo lo que hemos visto hasta la clase que vamos a dar después de esta, que es la cibernética. El video va a tratar un poco de ese tema.
de la cibernética, ¿sí? De primer orden y de segundo orden, que es una disciplina derivada de la teoría de los sistemas que se aplica a la terapia familiar sistémica. Entonces, es un poco complejo entender la cibernética, ¿verdad? Pero escuchando varias veces y leyendo el material, y pueden también leer, chicos, de los otros materiales que les he enviado. Entonces, cuanto más lean, más van a ir entendiendo, ¿sí? Bueno, sala de espera. Bueno, vuelvo a repetir. Ahora vamos a dar el tema de la cibernética. Si ustedes pueden leer de otros materiales y cada vez les va a ser más claro a medida que vayan leyendo. Y porque es un tema un poco complejo, pero no es muy complejo si uno lee detenidamente, ¿verdad? El video va a tratar sobre eso. El examen va a ser el próximo miércoles y la clase de recuperación no va a ser este sábado, chicos. ¿Por qué? Porque yo tengo clase de recuperación con los de... Entonces, la clase de recuperación vamos a tener el sábado después del examen, que también va a estar grabada para la gente que no puede asistir sábado. Esa es la clase de recuperación que perdimos la semana pasada. ¿Está? Creo que sí podés aceptarle a Carlitos y a otros compañeros. Sí, ya la acepté. Aquí me salió y la acepté ya. Aquí no tengo a nadie en espera ahora. Ok, ok. Bueno, entonces está así, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto al examen? Entonces se rendiría a las 7, ¿verdad? Sí, vamos a hacer resulta que el examen se puede hacer en 1 hora. Sí. Entonces vamos a hacer un repaso y después empezaríamos. Pero sí, a las 7 en punto yo empiezo el repaso. Ok, ¿Está? ok. Genial, profe. Sí, profe. Bueno, entonces continuando con el tema, si no hay otra pregunta, vemos entonces, habíamos visto en el quinto axioma que una relación simétrica es aquella en la que todos se comportan como iguales, tienen las mismas jerarquías, generalmente los mismos roles, etc. Entonces, una relación complementaria, las personas tienen 2 roles o posiciones diferentes. Por ejemplo, padre-hijo, jefe-empleado, etc. Bueno, entonces, se pueden presentar 2 casos en esta patología, una escalada simétrica y una complementariedad rígida. La escalada simétrica es un tipo de competencia, ¿verdad? Eso ya entendieron cómo es, ¿verdad? Cuando se produce va subiendo de intensidad el conflicto y puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Luego tenemos la complementariedad rígida. En la complementariedad rígida existe una desconfirmación o una negación del self del otro. Una pareja, por ejemplo, en la que uno tiene más poder o jerarquía que el otro, ¿verdad? Y ya no hay simetría en esa pareja. Por supuesto, ya no hay simetría porque ya no hay complementariedad, perdón, ya no hay simetría, ¿verdad? Ya están, uno tiene más poder que el otro. O sea, se está dando una complementariedad. Y cuando se da una patología, entonces puede darse un ejemplo en el que una pareja, cada uno está en su espacio. Uno está arriba y el otro está abajo, ¿sí? Bueno, estoy mirando aquí si hay alguien más. No hay.
Bueno, entonces, esas personas ya no se hablan, ya no se discuten, se desconfirman, uno ya no existe para el otro, ¿sí? Hay una negación del self del otro. Entonces, esa pareja está teniendo una relación complementaria rígida o patológica, ¿verdad? Bueno, entonces la esposa sabe que el esposo llegará a comer, prepara la comida, le sirve, ¿verdad? Deja todo listo. Ella cumple con su función. Pero cuando el esposo llega, ella se retira y a seguir haciendo sus cosas, ¿verdad? No se sienta con el esposo para preguntarle cómo fue su día o lo que uno hace normalmente, ¿verdad? Quedarse a acompañarle mientras está almorzando o almorzar con él, ¿verdad? Ahí ya no existe comunicación. Hay una complementariedad rígida. Existe una desconfirmación del otro. El otro ya no existe para mí. Eso hace referencia a la complementariedad rígida. Bueno, ¿y cuál de estas dos patologías se considera más difícil de resolver? ¿La escalada simétrica o la complementariedad rígida? Vieron que yo no existo para el otro en una complementariedad rígida. El otro se cree superior a mí o tiene más estatus o tiene más poder, ¿sí? Entonces, esa situación es más difícil de resolver que el rechazo. Como habíamos visto en el rechazo, uno por lo menos existe para el otro, pero le rechaza, pero existe, ¿sí? Entonces, la desconfirmación ya no existe. Uno no existe para el otro. Entonces, eso afecta más psicológicamente y es más difícil de resolver. Generalmente, las personas que están viviendo una escalada simétrica, cuando pelean son muy ruidosas. Esto cuenta el autor en su artículo, ¿verdad? Que él en su quehacer profesional se da cuenta que estas personas que están en escalada simétrica son muy ruidosas. Tiran cosas para no lastimarse, ¿verdad? En cambio, dice que las parejas con una complementariedad rígida son silenciosas. No se hablan, no se pelean, ¿verdad? Solamente se comunican a través de las miradas o por escrito inclusive. Bueno, y el autor también habla de que él utiliza algunas técnicas con las parejas que vivencian una escalada simétrica. Una de las técnicas que él utiliza es la connotación positiva. Les expresa que a pesar de que pelean mucho, el terapeuta observa que se aman mucho, ¿verdad? Ahí el amor existe y él alega que ellos confirman que ellos se aman, ¿verdad? Y bueno, luego de entregarles esa connotación positiva, lleva a la pareja también a que recordar cuando eran novios, el tiempo en que decidieron casarse, por qué decidieron casarse. Entonces, utiliza técnicas que consisten en recordar el pasado. También puede dar como tarea el volver al lugar donde se conocieron y literalmente vuelven al lugar, esa pareja tarea volver al lugar donde se conocieron, ¿verdad? Entonces eso les reaviva muchas emociones, sensaciones muy agradables, ¿verdad? Y entonces solucionan esa escalada simétrica en la cual se ven envueltos. Bueno, entonces él también comenta algo muy interesante, ¿verdad? Y en los casos en que se presenta la consulta un miembro de la pareja que está vivenciando una escalada simétrica, se presenta solo uno de los miembros, ¿verdad? El terapeuta le solicita que la próxima consulta vengan con su pareja. Y 8 de cada 10 personas regresan acompañados. ¿Por qué? Porque conversaron sobre esa situación.
¿verdad? Entonces, la otra pareja, como también está interesada en arreglar la situación, dice, sí, yo te voy a acompañar a la sesión terapéutica. Luego, en caso de complementariedad rígida, por ejemplo, ¿verdad? Comenta que una señora le pidió a su esposo que la acompañara y este se negó, ¿verdad? Diciendo, ese es tu problema y vos tenés que resolver solo tu problema, no me metas a mí, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver. Bueno, eso como ejemplo de, entonces, complementariedad rígida y escalada simétrica. Bueno, aquí quería comentarles que el tema, chicos, de cuando hay una discusión, cuando las personas están en una escalada simétrica y hay una discusión, ¿verdad? Que está subiendo de intensidad, de tono, está subiendo, está escalando. La solución puede ser la complementariedad. ¿Por qué? Porque en la complementariedad uno le dice al otro, tenés razón, es cierto. Por más que no crea que sea cierto, ¿verdad? Le dice al otro para cortar la discusión. Entonces, sí, tenés razón, es cierto lo que estás diciendo. Aquí cortamos ya porque te doy toda la razón, ¿verdad? Entonces se utiliza esa complementariedad para cortar la discusión, para abandonar esa postura de simetría. Porque si se va escalando y vemos que puede llegar a instancias gravísimas, ¿verdad? Entonces, en una competencia, cuando una de las partes siente que el otro le dio la razón, siente, yo gané, ¿verdad? Uno perdió y el otro ganó la escalada simétrica. Entonces eso se solucionó con una complementariedad. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? Hola. Sí, profe. Hola, profe. Bueno, aquí les hice el glosario, ¿verdad? Bueno, y pasando, antes de empezar el siguiente tema, ustedes, chicos, van a estudiar también las palabras del glosario que yo les proporcione. O sea, ustedes lo único que tienen que hacer es leer, ¿verdad? No van a investigar nada más que la guía, donde la guía, creo que era la guía 2, donde se les pedía los ejemplos de axiomas de comunicación, y la guía, en la misma guía estaban los ejemplos de las patologías de la comunicación, que eso sí van a ser para el próximo miércoles, ¿verdad? Ya les va a servir también para practicar, ¿verdad? Van a escribir 2 ejemplos de cada patología según los axiomas de la comunicación, así como hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que ustedes tengan de resumen va a entrar en el examen. Y las palabras que tengan en el glosario, ¿sí? Bueno, ¿cómo examen? Va a ser falso o verdadero. Marca la respuesta correcta. Parea con el significado correcto. Entonces ustedes van a tener unos significados y van a parear con la palabra cuyo significado corresponde. Esas palabras las voy a sacar del glosario. Y también van a desarrollar algunos ejemplos. Y explicar algunas pequeñas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, pueden explicar, les dije que el tema en el que vamos a entrar ahora
un poco complejo, ¿verdad? Hay que leer varias veces para entender la cibernética. Bueno, y a lo mejor les hago explicar un poco con palabras a ustedes lo que es la cibernética de primer orden y de segundo orden, ¿verdad? Así desarrollos, pero muy cortos. Más bien va a ser, como les digo, marcar, ver un poco el significado de las palabras y falso, verdadero, y justificar las respuestas falsas. Entonces tienen que hacer una lectura bastante profunda. Bueno, en líneas generales así va a ser el examen. Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a Está todo cambiar. bien, profe. Bueno. Le estaba diciendo también que después les voy a enviar, chicos, el video y yo ya me voy a desconectar, ¿sí? Por una cuestión de reposo que estoy haciendo. Entonces, de todas maneras, es igual que a ustedes no les va a resultar contraproducente que ustedes vean el video. ¿No es el video que envió Elena al grupo, profe? ¿Ella envió? Sí, envió creo que un video. Un Sí. link para ver un video. Sí, entonces es ese. Entonces, la segunda parte de esta clase, ustedes van a ver el video, ya queda a cuenta de ustedes ver ese video. Si ustedes quieren reunirse y ver el video juntos, genial, pueden hacerlo, ¿sí? Antes del examen vamos a tener un repaso, porque el examen ustedes bien lo pueden terminar en 1 hora. Entonces, vamos a tener un repaso ya sobre los temas del examen. ¿Está? Sí, profe. Bueno, genial. vuelvo a repetirles que no va a haber clases el sábado que viene. Recién después del examen vamos a tener nuestra clase de recuperación, ¿sí? Entonces nos vemos el miércoles para el examen. Entonces está todo aclarado ya ese tema. Bueno, ahora voy a compartir otra vez pantalla sobre el siguiente tema, que es la cibernética. Bueno, entonces vamos a ver de dónde viene la cibernética ligada a la terapia familiar o la terapia sistémica. Bueno, entonces vemos que las líneas de conocimiento o disciplinas que convergen con las bases teóricas del paradigma sistémico, esto sí es tema de examen, chicos, o sea, todo es tema de examen, ¿verdad? Pero yo les voy a preguntar cuáles son las líneas de conocimiento que convergen con las bases del paradigma sistémico. Son la teoría general de los sistemas de Bertrand Lifay, la cibernética de Weiner y la teoría de la comunicación de Watzlawick. A mí no me gusta decir la teoría de la comunicación humana porque ya sabemos que es humana, es redundancia. Bueno, en base a las ideas de Bertrand Lifay y de Weiner, es que posteriormente Watzlawick comprende el rol de la comunicación. Watzlawick y sus colaboradores comprenden el rol de la comunicación en los procesos de interacción, en especial en la dimensión pragmática o práctica de la comunicación, focalizándose en los efectos de la conducta comunicativa que una persona tiene sobre la otra. Entonces, basándose en otro, Watzlawick pregona los axiomas de la comunicación y también sus posteriores patologías. Bueno, vemos que la teoría general de los sistemas estudia la composición ordenada de elementos mentales o materiales de un sistema en un todo unificado, que es el sistema. La cibernética estudia el control o autorregulación y la comunicación de los sistemas. O sea, para la cibernética es central cómo los sistemas operan para mantener su organización.
Luego está la teoría de la comunicación. Se incorpora a las bases de la terapia familiar sistémica, en el que Waslawick propone 5 axiomas, como hemos visto, ¿verdad?, de la comunicación humana, que llevan a generar también patologías y también la comunicación como un fenómeno paradójico. Bueno, entonces subrayamos que el enfoque sistémico posee evidencia empírica. Y en la actualidad la teoría general de los sistemas se está transformando, abandonando y o reinventando algunos de sus postulados originales por nuevos constructos. Los constructos que más se utilizan en este momento son los constructos de la segunda cibernética, que vamos a ir viendo. Bueno, entonces vemos que la cibernética es la disciplina que abarca el campo de la teoría del control y de la comunicación o retroalimentación en sistemas complejos, ya sean estos máquinas o seres vivos. Esta disciplina se sustenta en una buena parte de los principios que rigen a los sistemas y ha tenido una enorme contribución en la terapia familiar, así como en la misma teoría del conocimiento. En 1948, con la publicación de Cibernética, que se enfoca en el control y comunicación en animales y máquinas, Norbert Wiener, matemático estadounidense, inició esta área de investigación vinculada con la automatización de los sistemas, los procesos autocorrectivos, la computación y la tecnología de la inteligencia artificial bajo un marco interdisciplinario. Las comunicaciones y el gobierno de las máquinas pertenecen a la misma categoría, por lo que no hay grandes diferencias en las situaciones en las que se ordena algo a una persona o se le indica algo a una máquina. Wiener descubrió eso, que de la misma manera que funciona una máquina cuando se le da un indicador, ¿verdad? Cuando se le indica que haga algo, de la misma manera funciona un ser humano. Increíble, ¿no? Wiener fue un visionario, ¿verdad? Y ustedes en el video se van a dar cuenta, en el video hay ejemplos así concretos de las máquinas, ¿verdad? Y es realmente apasionante cómo él hizo un paralelismo entre el funcionamiento de las máquinas y el funcionamiento del ser humano. El hecho de que la señal pase por una máquina o una persona carece de importancia para esta área del saber. Y de ninguna manera cambia esencialmente la relación con la señal, lo cual se vincula de modo estrecho con la teoría de los mensajes. O sea que las señales que entran y salen del ser humano, hablando mal y pronto, son tratadas de la misma manera por las máquinas, que también reciben señales que entran y salen de él, ¿verdad? Bueno, la cibernética trabaja un modelo de sistema que recibe información del entorno, que se llama input. Recibe información, input. Input significa entrada. La procesa internamente y emite una información output al medio ambiente. Entonces, output es salida. La información acerca de los resultados de este proceso ingresa nuevamente al sistema, ¿sí? O sea, primero ingresa la información, luego se procesa dentro del sistema, luego sale, luego entra otra vez, entonces a través de un circuito de retroalimentación. Retroalimentación habíamos dicho que significa literalmente retorno, ¿sí? De tal manera, entonces, que es posible que el sistema modifique su comportamiento subsiguiente al comparar su programa inicial con su propia respuesta y la información recibida al mundo circundante. O sea que mientras recibe
la información, ¿verdad? El sistema recibe la información, lo procesa, ¿verdad? O sea, elabora una respuesta y luego sale como una información diferente, procesada. Entonces, cada vez que entra y luego esa información es procesada adentro, pues sale nueva información. O una información diferente. ¿Por qué? Porque ya está procesada. Eso sucede tanto en los seres humanos como en las máquinas. En las máquinas se llama entonces input, que es entrada, y output, salida. En la comunicación, entonces, y el control o regulación, se lucha siempre contra la tendencia de la naturaleza a degradar lo organizado y destruir lo que tiene sentido. La misma tendencia a aumentar la desorganización o el caos, la entropía. La información es una forma de organización y está expuesta a la entropía. La entropía vemos que es cuando el proceso, cuando esa información que entró se desorganiza, ¿sí? Entonces toda la información tiene tendencia a desorganizarse dentro de un sistema y también volver a organizarse. Bueno, la primera cibernética, que es la de Wiener, se concentró en los procesos circulares. Nosotros ya habíamos visto los procesos circulares, ¿verdad? Que no hay un inicio y un final, ¿verdad? Todo lo que se inicia vuelve otra vez al final y vuelve otra vez a reiniciarse y así sucesivamente. En especial, ¿verdad? Los procesos homeostáticos, que son los procesos de equilibrio, ¿verdad? De autorregulación y de retroalimentación negativa o procesos de control y mantenimiento de la estructura. Bueno, entonces, de la primera cibernética de Wiener, se ha desprendido la segunda cibernética desarrollada por Muyurama, que considera los procesos como la retroalimentación positiva y el crecimiento. Bueno, después se habla de una cibernética de segundo orden, que formuló de forma inicial von Foster, propuesta de tipo epistemológico interesada en estudiar los procesos de autoorganización, autonomía, autorreferencia y la observación y el observador con la finalidad de conocer la verdad y la realidad. Bueno, ¿cuál es la diferencia básica de una cibernética de primer orden y una de segundo orden? Que la cibernética de primer orden no contemplaba la observación del observador, solamente contemplaba la observación del proceso que se está dando, ¿sí? Sin embargo, la cibernética de segundo orden contempla ya la observación del observador. Por eso, chicos, habíamos hablado en el video primero que vimos que generalmente los terapeutas sistémicos realizan sus psicoterapias en una cámara Gesell. Y ahí se le está observando al observador. Entonces, se le está observando al observador que hace el papel del psicólogo terapeuta, ¿sí? Entonces, se está observando. Esa es la diferencia fundamental entre la cibernética de primer orden y la de segundo orden. Y actualmente está en boga la utilización de la cibernética de segundo orden, es decir, la observación del observador durante la terapia, es decir, la observación del terapeuta. Bueno, otra vez aquí amplía un poco más, ¿verdad? El concepto dice una cibernética de primer orden ligada a los procesos de homeostasis, equilibrio de un sistema a través de una retroalimentación negativa, intercambio. Retroalimentación negativa es un intercambio recursivo
que puede repetirse, ¿verdad? O aplicarse una y otra vez. Esa es una retroalimentación negativa, ¿sí? Un intercambio recursivo de información, donde el sistema recoge información del medio y se autorregula de tal manera que evita alterar la forma en cómo se relaciona con él. Y una cibernética de segundo orden centrada en un proceso de morfogénesis. Morfogénesis, que significa un proceso de cambio, asociada más a una retroalimentación positiva, en la que el sistema se basa en la información externa y cambia la forma en cómo responde al medio. Claro, porque ya está procesado, pues, ¿verdad? Cuando sale esa información, ya está procesada, entonces cambia la forma en que responde al medio a la cual sale esa información. Bueno, entonces pone un ejemplo, un grupo de oficinistas que han trabajado juntos durante 5 años y por diferentes motivos uno de ellos se retira, siendo reemplazada por otra oficinista. Esta nueva información del medio, el ingreso de una nueva oficinista, podría hacer que cambie la forma de relacionarse del sistema, ¿verdad? Que es el grupo de oficinistas. Pero por un proceso de retroalimentación negativa, intercambio recursivo, que puede repetirse indefinidamente de información, donde el sistema recoge la información del medio y se autorregula de tal manera que evita alterar la forma en cómo se relaciona con el medio. Esto no se daría, sino más bien que las oficinistas mantendrían su forma peculiar de relacionarse para mantener el equilibrio. O sea, las oficinistas, ante el ingreso de una nueva oficinista, continúan relacionándose de la misma manera, ¿sí? Por el contrario, si cambiase la forma en cómo se relacionan, entonces, por ejemplo, son más cálidas, amigables, o también de forma negativa, ¿verdad? Son más conflictivas y confrontativas, se vuelven más conflictivas, ¿verdad? Entonces, por el ingreso de este nuevo elemento, eso obedecería un proceso de retroalimentación positiva. Bueno, luego estos dos estudiosos señalan que la cibernética de primer orden corresponde a los desarrollos teóricos primitivos que solían provenir del campo de la ingeniería y de las ciencias informáticas, donde se consideraba el sistema como algo a observar, pero que estaba separado del observador. Por eso es el primer orden, de primer orden. Solamente se observaba el sistema, no al observador. Sin embargo, la cibernética de segundo orden sí incluye la observación tanto del sistema, por supuesto, como del observador. Bueno, entonces un sistema, vamos a hablar otra vez del input, entrada, output, salida de la información, ¿verdad? O del proceso que se produce dentro. Entonces, dice que un sistema mantiene intercambios constantes de energía, materia e información entre sus partes o sus subsistemas en su medio ambiente, con el fin de mantenerse vivo y conservar su estructura en funcionamiento. Para lograr sus objetivos, un sistema necesita importar ciertos recursos del entorno, necesita tomar ciertos recursos. Por ejemplo, una persona necesita tomar aire, oxígeno, alimentos, etcétera, ¿verdad? Del entorno para sobrevivir. Y todos estos elementos que incorpora o toma, introduce o saca del ambiente se conoce como corriente de entrada o input. Y que pasan a través de una serie de sensores, entre ellos los sentidos, o también por los órganos especializados para el efecto. Bueno, chicos, cuando se corte yo les voy otra vez a aceptar, ¿sí?
Y realmente estoy necesitando esta pausa para descansar un poquitito. Bueno, todos los elementos incorporados se organizan, procesan y transforman dentro del sistema. Eso ya habíamos visto, ¿verdad? Que dentro del sistema es lo que se produce ese cambio, ¿verdad? De los elementos que se incorporan. Ese cambio de la información, porque se produce un procesamiento. Eso se convierte en energía o en más información o también en desechos, ¿verdad? Y las personas los traducen en trabajo, esfuerzo, energía, mayor información, conocimientos, conductas, excrementos, dióxido de carbono, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso se denomina corriente de salida o sistema o del sistema o output. ¿Por qué? Porque eso es lo que sale, ¿sí? La materia prima, llamémosle así, sale transformada. ¿Por qué? Porque dentro del sistema se produce un procesamiento, un proceso que cambia la materia prima, ¿sí? Entonces, sale esa materia que ingresó, sale cambiada. Cuando el sistema dispone de los mecanismos necesarios para reintegrar de la corriente propia de salida, output, los datos de información pertinentes en la corriente de entrada, input, procesos que indican grado de desempeño o resultado con respecto a los objetivos propuestos. Eso se llama retroalimentación. Bueno, yo les acepto enseguida, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profe, está todo bien. Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces tenemos que la retroalimentación es un proceso que consiste en controlar un sistema al reinsertar en él los resultados de su actuación pasada. O sea, lo que salió de ese proceso que se dio dentro, entonces eso es la retroalimentación, la respuesta que tiene el sistema ante lo que ingresó en él. Bueno, los procesos circulares constituyen el interés central de la cibernética, en el cual innumerables elementos de un sistema son recíprocamente contingentes en relación, o sea, se relacionan e influyen mutuamente. Eso quiere decir que son recíprocamente contingentes. Eso ya habíamos visto también en la primera clase. Y vemos como todos se influyen, ¿verdad? Y no existe. ¿A qué hace alusión la circularidad? A que no existe un inicio y un final. Todo se inicia y todo se va finalizando y vuelve a iniciarse, ¿verdad? Y vuelve a finalizar continuamente.
Bueno, entonces el interés central de la cibernética son los procesos circulares. Entonces, todos los elementos de un sistema son recíprocamente contingentes de una manera compleja, ¿verdad? Todos se relacionan e influyen entre sí. Y eso va trabajando continuamente, ¿sí? Bueno, ejemplo, una familia en la que el padre se empieza a ausentar por razones de trabajo, ¿verdad? Y en este padre de familia, ¿alguien habló? Sí, profe, permiso, yo. Profe, ¿vos estás grabando esta clase? No, ¿verdad? Esta no. La otra sí. Ah, está grabando. Genial. Ahora pues cuando se cortó nomás yo dejé de grabar. Cualquier cosa te comunicas conmigo, entonces. Bueno, entonces ejemplo, una familia en la que el padre se empieza a ausentar por razones de trabajo. En realidad, esa causa por la que el padre se ausenta es porque se siente agobiado por la esposa, ¿verdad? Entonces, este señor comienza a llegar tarde a la casa, ¿verdad? A continuación, entonces, la esposa se empieza a deprimir porque le siente más distante a su marido, ¿verdad? Y también se torna más nerviosa, más intolerante con sus hijos, ¿verdad? Uno de los hijos ya presenta problemas en la escuela a raíz de que le vean a la mamá muy nerviosa, entonces esto influye en él, ¿verdad? El colegio manda a llamar a los padres, ¿verdad? Y ante la preocupación, entonces esta familia se une para ayudar a los hijos, ¿verdad? Entonces la madre aprovecha esta situación para reprochar al padre su conducta, ¿verdad? Y entonces el padre vuelve otra vez a reiniciar ese círculo vicioso, ¿verdad? Que se vuelve a ausentar por cuestiones de trabajo. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, esto es lo que se conoce como un proceso circular, en el cual la conducta del padre afecta a la madre, que a su vez afecta a los hijos, a la escuela, ¿verdad? Y a la conducta del padre. Se dan cuenta que es un círculo. Nosotros se lo solemos llamar círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, entonces los efectos de las conductas de cada uno de los elementos del sistema se influyen mutuamente. Se puede inferir en esta familia que una de sus metas es la buena educación de sus hijos, ¿verdad? Otra de las metas podría ser la unión y la convivencia familiar, así como las relaciones estrechas y cercanas de los integrantes. Bueno, tal vez el marido juzgue la conducta de reclamo o reproche de la esposa, ¿verdad? Cree que intenta anularlo o absorberlo, ¿verdad? También él responde poniendo una distancia de por medio, y ante esta desviación de la norma, la familia debe ser unida y tener un grado adecuado de convivencia. La esposa muestra una conducta lejana, intolerante con los hijos, quienes ante el cambio del concierto de la conducta de la madre generan un pobre rendimiento escolar, que obliga a la escuela a llamar a los padres para corregir tal disfunción, ¿verdad? Y bueno, y así sucesivamente. Y luego, cuando se hace una intervención, los parámetros anteriores vuelven a los niveles de funcionamiento normal, pero luego vuelve a repetirse el ciclo si es que no se soluciona con las intervenciones. Estos mecanismos correctivos de la desviación, o sea, los mecanismos que el terapeuta imprime en la terapia, ¿verdad? Para que la familia vaya cambiando ese círculo vicioso, se conoce como retroalimentación negativa. Es decir, la retroalimentación negativa implica todos los esfuerzos y conductas que realiza un sistema para mantener su funcionamiento dentro de los parámetros objetivos que ha establecido para ese funcionamiento. Se busca el equilibrio, la estabilidad del sistema.
Entonces, son todos esos mecanismos por los cuales se consigue la homeostasis, el equilibrio, el orden. Bueno, con la retroalimentación positiva se puede explicar la morfogénesis. O sea, la morfogénesis hace referencia a la generación de nuevas formas, la diferenciación, el crecimiento, la acumulación. Bueno, el autor sostiene que los procesos en los que la retroalimentación positiva conduce a aumentos de la desviación inicial son bastante frecuentes. Por ejemplo, la acumulación de capital, la evolución de los seres vivos, el surgimiento de diversos tipos de culturas, los procesos interpersonales que conducen a enfermedades mentales, los conflictos interpersonales, los conflictos calificados como círculos viciosos. En suma, todos los procesos de relaciones mutuas, causales, que amplifican una modificación inicial accidental, a menudo insignificante, y que la conducen a una gran diferencia con respecto a las condiciones iniciales. Recuerdan que nosotros habíamos hablado en una oportunidad de las propiedades de los sistemas y hablamos de la equifinalidad, ¿sí? Entonces veíamos que iguales inicios conducen a diferentes resultados. Entonces eso tiene que ver con esta retroalimentación positiva. En los procesos sociales también ocurren relaciones en términos de redes de retroalimentación, positiva y negativa. Ejemplo, el crecimiento de la concentración de personas lleva a un incremento de la modernización. Esta lleva a su vez a un aumento de la migración a la ciudad, lo cual provoca un crecimiento del número de personas, lo que genera un aumento de la población urbana, con un incremento aún mayor en la población a través de la modernización y la migración. Asimismo, un incremento correspondiente de la basura en las ciudades, con un aumento de bacterias por área, así como un decremento de la salud. Bueno, entonces cada elemento influye de manera directa o indirecta en todos los demás. Y cada elemento influye sobre sí mismo a través de otros elementos. No existe una prioridad causal jerárquica, ¿verdad? Aquí el sistema es circular, tiene un circuito circular, no es de causa y efecto, no es de causalidad, sino que es circular. Bueno, hasta aquí, chicos, lo que hace la exposición a la cibernética. Y como les digo, luego de leer y van a ir entendiendo más. También quiero que lean, pueden leer los libros que les he enviado, ¿verdad? Hay un nuevo material que incorporé vez pasada que se llama Vocabulario de Terapia Sistémica. Ese libro es un poco antiguo, pero es bueno cuando uno busca algunos conceptos cuyo significado no está entendiendo muy bien, ¿verdad? Entonces lean también ese material. Está ya en la plataforma. Y luego van a ver el video que trata sobre el tema de la cibernética, de primer orden y de segundo orden. Bueno, ¿algún comentario? Profe, yo tengo un comentario de esos libros, profe, vos vas a quitar algo también del examen. Atrevida la tipa. No, yo voy a sacar de los resúmenes, ¿verdad? Porque considero que los resúmenes están claros y yo lo que quiero que ustedes entiendan, esa es mi meta. No precisamente hablar con términos difíciles, porque muchas veces una persona enseña con términos difíciles y el alumno no entiende. Esa no es mi filosofía, ¿verdad? Yo más bien busco términos fáciles y para que se entienda, porque lo importante es entender, ¿verdad? No qué término uno utiliza, ¿verdad? Sabemos ya que esto es científico
y que está aplicado a la psicología como ciencia, ¿verdad? Y que hay muchos estudios sobre los casos, entonces aquí no hay ningún lugar a dudas, ¿verdad? Aquí no hay lugar a dudas de que esto es científico y entonces tenemos que tratar de entender con palabras fáciles. Ahora, todo lo que está en el resumen, chicos, está también en el material, solamente que en el material está más explícito todo, ¿verdad? Hay autores que explican con muchas palabras. Entonces, ustedes con el resumen, pero si ustedes quieren para entender mejor, por ejemplo, alguien que sabe ya que se va a dedicar a esto y tiene tiempo y lee. A mí me suele pasar eso, ¿verdad? Yo cuando estoy estudiando una corriente, de repente me entusiasmo y leo más de la cuenta, ¿verdad? Que eso no está mal, al contrario. Entonces, ustedes tienen ahí el material, pero los temas así puntuales de los exámenes, yo quito de los resúmenes. Que Genial, profe. ¿Otra pregunta? Ah, y también, chicos, de los videos. ¿Sí? Realmente, todo lo más importante, todas las ideas centrales están en los videos y también en los materiales bibliográficos y en los resúmenes, ¿verdad? O sea, no van a tener ningún problema con respecto a ese tema porque está todo dicho nuevamente, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, entonces chicos, nos vemos el miércoles y les digo que nuevamente que el miércoles vamos a hacer un repaso antes del examen. Bueno, Está bien, si no profe. hay, bueno, entonces me alegra haber estado nuevamente con ustedes y que tengan unas buenas noches. Pronta recuperación, profe. Gracias por hoy. Gracias, 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 profe, que te recuperes. Chau, chau. gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta Buenas luego, noches. profe.